Todo empezó mucho antes de 1914. Mucho antes del primer disparo. Europa no se destruyó por accidente. Se construyó lentamente una presión que nadie quiso detener. Las naciones crecieron, se hicieron más fuertes, más ambiciosas. Y comenzaron a competir por el control del mundo. El capitalismo exigía expansión. Más recursos, más mercados, más poder. Entonces apareció el imperialismo. Las grandes potencias se sentaron a repartirse el planeta. Como si fuera un tablero sin dueño. Pero una de ellas crecía más rápido que las demás. Alemania. Y no estaba dispuesta a quedarse atrás. Las tensiones comenzaron a acumularse. Alianzas, rivalidades, miedo. Europa dejó de ser un continente. Y se convirtió en un campo de batalla en espera. Cuando la guerra estalló en 1914. No fue el inicio del conflicto. Fue la consecuencia inevitable. De todo lo que se había estado construyendo en silencio. Pero lo que nadie esperaba. Es que la guerra no solo destruiría países. También destruiría sistemas enteros. Revoluciones, caída de imperios. Y nuevas ideologías naciendo del caos. El mundo no volvería a ser el mismo. Europa llevaba décadas sin una gran guerra. Eso creó una ilusión peligrosa. Las potencias crecían, se expandían. Y acumulaban poder sin enfrentarse directamente. Parecía estabilidad. Pero en realidad era un equilibrio frágil. Bajo la superficie, las tensiones aumentaban. El punto más inestable estaba en los Balcanes. Donde dos fuerzas chocaban constantemente. Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Cada movimiento en esa región acercaba un poco más el conflicto. Mientras tanto, Alemania crecía con rapidez. Su ascenso alteró el equilibrio de poder en Europa. Y generó desconfianza en las demás potencias. Para protegerse, las naciones comenzaron a formar alianzas. Bloques cerrados. Compromisos militares. Promesas de apoyo en caso de guerra. Europa dejó de ser un conjunto de países independientes. Y pasó a funcionar como un sistema conectado. Si uno caía, todos se veían arrastrados. Lo que antes eran conflictos aislados, ahora podían convertirse en una guerra total. El continente entero se estaba preparando, sin saberlo, para un enfrentamiento inevitable. A comienzos del siglo XX, Europa ya estaba dividida en dos grandes bloques. Las alianzas estaban formadas, pero la guerra aún no parecía inevitable. Entonces apareció un factor decisivo. Alemania. Su crecimiento fue rápido, constante y superior al de cualquier otra potencia europea. En pocos años, superó a sus rivales en industria, economía y capacidad militar. Pero ese crecimiento traía un problema. Alemania no tenía suficiente espacio, ni suficientes colonias, ni acceso directo a todos los recursos que necesitaba. Y decidió cambiar eso. Su política exterior dejó de ser defensiva. Se volvió expansiva, ambiciosa e impredecible. Alemania comenzó a construir una gran flota capaz de desafiar el dominio naval de Gran Bretaña. También reforzó su ejército, preparándose para un conflicto a gran escala. El mensaje era claro. No quería solo existir en Europa. Quería dominar. Este cambio alteró completamente el equilibrio. Gran Bretaña vio una amenaza directa a su poder marítimo. Francia lo interpretó como un riesgo para su seguridad. Rusia lo entendió como un obstáculo para su expansión. Cada potencia empezó a prepararse. No para evitar la guerra, sino para ganarla.
Europa ya no era un continente en tensión. Era un sistema en cuenta atrás. A principios del siglo XX, las tensiones dejaron de ser teóricas. Comenzaron a tomar forma real. Francia y Gran Bretaña, antiguos rivales, decidieron dejar atrás sus conflictos. Firmaron un acuerdo. La Entente Cordial. No era una alianza militar directa, pero cambiaba el equilibrio de poder en Europa. Por primera vez, dos grandes potencias dejaban de competir entre sí y comenzaban a coordinarse. Alemania lo interpretó como una amenaza. Intentó romper ese nuevo equilibrio y eligió un escenario concreto: Marruecos. En 1905, Alemania intervino, desafiando la influencia francesa en la región. El objetivo era claro: debilitar la relación entre Francia y Gran Bretaña. Pero ocurrió lo contrario. Francia recibió apoyo. Gran Bretaña no retrocedió. Y Alemania quedó expuesta. La crisis no terminó en guerra, pero dejó algo mucho más peligroso: desconfianza, tensión acumulada, y la certeza de que el siguiente conflicto no sería diplomático, sería militar. Europa ya no solo estaba dividida, ahora estaba probándose a sí misma, midiendo fuerzas, preparándose para lo que vendría después. Europa ya no solo estaba dividida, ahora estaba cargada, lista para estallar. En el corazón del continente existía una región inestable, los Balcanes. Un territorio donde convivían tensiones antiguas, imperios debilitados y pueblos que querían independencia. Austria-Hungría intentaba mantener el control. Serbia aspiraba a expandirse. Y Rusia observaba, protegiendo a los pueblos eslavos, pero también defendiendo sus propios intereses. Cada movimiento en los Balcanes no era un hecho aislado. Era una amenaza para todo el equilibrio europeo. Una chispa en un campo lleno de pólvora. Al mismo tiempo, las grandes potencias comenzaron a prepararse. No con palabras, con acero. Alemania y Gran Bretaña iniciaron una carrera naval sin precedentes. Barcos más grandes, más rápidos, más destructivos. No era defensa, era anticipación. Cada nación se armaba, no por si la guerra llegaba, sino porque sabían que iba a llegar. Europa dejó de ser un continente en paz. Se convirtió en un sistema en tensión. Un mecanismo perfecto, esperando solo una señal. Un disparo. Un error. O un destino inevitable. Europa ya estaba preparada. No para la paz, sino para la guerra. Solo faltaba una chispa. Y llegó en Sarajevo. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por un joven nacionalista, Gavrilo Princip. Un disparo. Un instante. Pero no fue un hecho aislado. Fue la señal que todo el sistema estaba esperando. Austria-Hungría reaccionó de inmediato. Acusó a Serbia, exigió respuestas imposibles y decidió atacar. Entonces el mecanismo se activó. Alemania apoyó a Austria. Rusia se movilizó en defensa de Serbia. Francia respaldó a Rusia. Y Alemania declaró la guerra. Europa entera se puso en marcha. No hubo pausa. No hubo reflexión. Solo decisiones encadenadas, como fichas cayendo una tras otra. En cuestión de días, el continente entero estaba en guerra. Pero la guerra no empezó en Sarajevo.
Sarajevo solo fue el disparo. La guerra había comenzado mucho antes, en las alianzas, en las ambiciones, en el miedo y en la preparación constante para un conflicto inevitable. Europa no cayó en la guerra. Europa ya vivía dentro de ella. Y en ese verano de 1914, la historia cruzó un punto sin retorno. Todo ocurrió en cuestión de días. El 31 de julio, Alemania lanzó un ultimátum a Rusia, exigiendo su desmovilización inmediata. Rusia se negó, y entonces Alemania declaró la guerra. 2 días después, el conflicto se extendió a Francia. Pero el movimiento decisivo fue otro. Alemania invadió Bélgica, un territorio neutral. Ese acto cambió todo. Gran Bretaña no podía ignorarlo, y entró en la guerra. En menos de una semana, Europa entera estaba envuelta en un conflicto total. Las alianzas se activaron como un mecanismo automático. Nadie pudo detenerlo. Nadie quiso detenerlo. Y lo más sorprendente es que muchos lo celebraban. Después de décadas de tensión, la guerra fue recibida con entusiasmo. Multitudes llenaban las calles, banderas en alto, discursos patrióticos. Creían que sería rápida. Creían que sería gloriosa. Creían que volverían pronto. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. Lo que comenzó como una cadena de decisiones rápidas, se convertiría en uno de los conflictos más devastadores de la historia. Europa no solo había entrado en guerra. Había entrado en una nueva era. Una era de destrucción total. Y ya no había vuelta atrás. Pero la guerra no terminó como esperaban. No fue rápida. No fue limpia. Se volvió lenta, pesada y profundamente destructiva. El frente occidental quedó atrapado en un estancamiento total. Kilómetros de trincheras. Hombres enterrados en barro. Y una guerra donde avanzar unos metros costaba miles de vidas. Las ofensivas se repetían una y otra vez. Verdún. El Somme. Nombres que no representaban victorias, sino desgaste. Puro desgaste. Los soldados vivían bajo fuego constante, rodeados de muerte, sin posibilidad de escapar. La tecnología avanzaba, pero no para salvar vidas, para destruirlas más rápido. Ametralladoras, artillería pesada, gas venenoso. Y por primera vez, los tanques. Máquinas diseñadas para romper el frente. Pero aún imperfectas. Incapaces de cambiar el destino inmediato de la guerra. Mientras tanto, en el este, la guerra era diferente. Más movimiento. Más espacio. Pero igual de brutal. La ofensiva rusa de Brusilov logró un golpe devastador contra Austria-Hungría. Capturaron cientos de miles de prisioneros. Y durante un momento, pareció que el equilibrio podía romperse. Pero no fue suficiente. Porque esta guerra ya no dependía de una sola victoria. Era un sistema de desgaste total. Donde ganaría no el más fuerte, sino el que resistiera más tiempo. Europa ya no luchaba por avanzar. Luchaba por no colapsar. Y cada día que pasaba, la guerra se volvía más larga, más costosa y más imposible de detener. La guerra seguía avanzando, pero no hacia la victoria, hacia el desgaste. Tras Verdún, llegó otra ofensiva. El Somme. Una batalla diseñada para romper el frente alemán. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. El primer día,
Decenas de miles de soldados británicos cayeron. En cuestión de horas. La ofensiva continuó durante meses. Avances mínimos. Costes enormes. Y una realidad cada vez más clara. No había forma rápida de ganar. Los generales insistían. Pero la guerra ya no respondía a planes. Respondía al desgaste. A la resistencia. A la capacidad de soportar más pérdidas que el enemigo. Mientras tanto, el conflicto se extendía más allá de las trincheras. En el mar, Gran Bretaña dominaba. Su flota bloqueaba a Alemania, aislándola del comercio y debilitando su economía. Alemania respondió con submarinos. Una nueva forma de guerra. Invisible, impredecible y letal. En otros frentes, los intentos de romper el equilibrio también fracasaban. Gallipoli. Una operación ambiciosa para abrir una ruta hacia Rusia. Terminó en desastre. Miles de muertos. Y ninguna victoria. La guerra ya no tenía dirección clara. Se expandía. Consumía recursos. Y agotaba a todos los bandos. Europa estaba atrapada. En un conflicto que nadie podía ganar rápido. Pero que nadie podía abandonar. Y cuanto más duraba, más claro se volvía algo. Esto no era una guerra normal. Era una guerra total. Y aún no había mostrado lo peor. La guerra no solo se libraba en las trincheras. También se luchaba en el mar. Gran Bretaña impuso un bloqueo total, aislando a Alemania. Sin comercio. Sin suministros. Sin salida. Era una guerra diferente. No contra ejércitos. Contra la economía. Y contra la población civil. Alemania respondió. Con submarinos. Ataques invisibles. Repentinos. Sin aviso. Los barcos eran hundidos. Sin importar quién viajara en ellos. Entonces ocurrió algo. El Lusitania. Un transatlántico hundido. Más de 1000 muertos. Muchos de ellos civiles. La reacción fue inmediata. La opinión pública cambió. La guerra dejaba de ser lejana. Y comenzaba a sentirse real. Durante un tiempo, Alemania frenó su guerra submarina. Pero la tensión no desapareció. Porque el mar ya no era un espacio neutral. Era otro frente. Otro campo de batalla. Mientras tanto, las grandes flotas buscaban el enfrentamiento decisivo. Jutlandia. El mayor choque naval de la guerra. Acero contra acero. En medio del mar. Pero incluso allí, no hubo una victoria clara. Solo más desgaste. Más incertidumbre. Más guerra. Alemania no logró romper el dominio británico. Y Gran Bretaña no pudo destruir la flota alemana. El equilibrio continuaba. Pero algo había cambiado. La guerra ya no era solo europea. Se estaba volviendo global. Afectando economías, poblaciones y decisiones en todo el mundo. Y cada movimiento acercaba a nuevas potencias al conflicto. Porque en una guerra total, nadie permanece neutral para siempre. Mientras la guerra continuaba, dos acontecimientos cambiaron todo. Primero, Estados Unidos. Durante años, se había mantenido neutral. Observando. Comerciando. Beneficiándose del conflicto. Pero esa neutralidad no podía durar para siempre.
los ataques submarinos alemanes y el hundimiento de barcos con civiles cambiaron la opinión pública. La guerra ya no era lejana. Era una amenaza directa. En 1917, Estados Unidos tomó una decisión: entrar en la guerra, no solo como apoyo, sino como una fuerza capaz de inclinar la balanza. Millones de soldados, recursos industriales y una economía intacta. El equilibrio comenzaba a romperse. Pero al mismo tiempo, en el otro extremo de Europa, ocurría lo contrario. Rusia se desmoronaba. Años de guerra, hambre, derrotas, habían llevado al país al límite. La población se levantó. El ejército comenzó a fallar. Y el sistema colapsó. En 1917, el zar abdicó. El viejo imperio desaparecía. Pero el caos no terminaba ahí. Porque en medio de esa crisis, apareció una nueva fuerza. Los bolcheviques, dirigidos por Lenin, prometían algo simple y poderoso: paz, pan y tierra. Mientras otros dudaban, ellos actuaban. Y poco a poco, tomaron el control. Rusia salía de la guerra, pero entraba en una revolución. Una revolución que cambiaría el mundo. Así, en el mismo año, la guerra se transformó completamente. Un gigante entraba en el conflicto, y otro se derrumbaba desde dentro. El equilibrio ya no era el mismo. Y el final comenzaba a tomar forma. Pero la historia no se detuvo ahí. Porque mientras Rusia caía en manos de los bolcheviques, tomaron una decisión que cambiaría la guerra: salir del conflicto. En 1918, firmaron la paz con Alemania. El frente oriental desaparecía. Y Alemania quedaba libre. Libre para concentrar todas sus fuerzas en un solo objetivo: el oeste. Era su última oportunidad. Su último intento de victoria. En la primavera de 1918, lanzaron una ofensiva masiva. Rápida, violenta, decisiva. Avanzaron como nunca antes, rompiendo líneas, empujando a los aliados, acercándose peligrosamente a la victoria. Parecía que todo podía cambiar. Pero algo había cambiado en el equilibrio. Estados Unidos ya estaba en la guerra. Y sus tropas comenzaban a llegar. Frescas, numerosas, imparables. Los aliados resistieron. Y poco a poco, empezaron a recuperar terreno. Alemania había apostado todo. Y estaba perdiendo. El desgaste, el hambre, el cansancio, comenzaban a romper su capacidad de lucha. Y entonces, llegó el final. En noviembre de 1918, Alemania pidió el armisticio. La guerra había terminado. Después de años de destrucción, millones de muertos y un continente devastado, nada volvió a ser igual. Europa ya no era el centro del mundo. Los imperios habían caído. Y una nueva era acababa de comenzar. Pero la paz no sería el final. Sería solo el comienzo de algo aún mayor. La historia no terminó ahí. Mientras Rusia caía en manos de los bolcheviques, tomaron una decisión que cambiaría la guerra.
Salir del conflicto. En 1918 firmaron la paz con Alemania. El frente oriental desapareció. Y de pronto, Alemania quedó libre. Libre para concentrar todo su poder en un solo objetivo. El oeste. Era su última oportunidad. Su último intento de victoria. En la primavera de 1918 lanzaron una ofensiva masiva. Rápida, violenta, imparable. Avanzaron como nunca antes. Rompieron líneas. Empujaron a los aliados. Por un momento, parecía que podían ganar. Pero el equilibrio ya había cambiado. Estados Unidos estaba en la guerra. Y sus tropas empezaban a llegar. Frescas. Numerosas. Decisivas. Los aliados resistieron. Y poco a poco, comenzaron a recuperar terreno. Alemania había apostado todo. Y estaba perdiendo. El desgaste. El hambre. El cansancio. Terminaron por quebrar su resistencia. Y entonces, llegó el final. En noviembre de 1918, Alemania pidió el armisticio. La guerra había terminado. Millones de muertos. Un continente devastado. Nada volvió a ser igual. Europa dejó de ser el centro del mundo. Los imperios cayeron. Y una nueva era comenzó. Pero la paz no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande.